Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Revisemos otros temas. Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Solidaridad Nacional. La normativa propuesta por el Ejecutivo con carácter de económico urgente busca reforzar la seguridad interna y atacar a las estructuras económicas del crimen organizado. La sesión se instaló pasadas las 7 de la noche de este sábado en el Palacio Legislativo y tras un intenso debate político de alrededor de 4 horas, el proyecto con 84 votos afirmativos finalmente fue aprobado en su segundo y definitivo debate. Que aquí nadie está diciendo que a partir de la aprobación de una ley vamos a acabar con el crimen organizado en nuestro país, pero sí estamos dando un paso firme en el camino correcto para realmente combatir y dar un mensaje claro de respaldo a las instituciones del orden. Tenemos que empezar desde hoy, dándole una herramienta al Ejecutivo para que sepa que desde el Legislativo tiene todo el apoyo para combatir con la delincuencia. Hoy marcamos un hito histórico. Nuestro voto será la respuesta que le demos a la ciudadanía frente al crimen organizado. En la votación de esta jornada se evidenció divisiones internas dentro de algunas bancadas. El bloque de Pachacutic, por ejemplo, se fragmentó. Esto pese a la advertencia de su dirigencia de expulsar a legisladores, quienes apoyen el proyecto. También hubo votos divididos en la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Dirigentes que no piensan en un país diferente indican que nos expulsarán por escuchar el clamor del pueblo. Que vayan a expulsar en sus casas. 6 legisladores vamos a darle esta normativa, sin embargo tendrá que obviamente, poner atención al Ejecutivo para cumplir con los mandatos que se vayan generando desde esta Asamblea Nacional. Esto puede ser el primer paso, ok. Es parte del debate, pero necesitamos un plan de seguridad real. Con la aprobación de esta normativa, el gobierno incorpora un nuevo instrumento legal para su plan de acción contra el crimen organizado, en el contexto del conflicto armado interno que se declaró a comienzos de este año. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y vamos a ver entonces qué fue lo que precisamente ayer la Asamblea Nacional aprobó en la Ley de Solidaridad Nacional. Donaciones para el fortalecimiento de las fuerzas del orden, indulto presidencial diferido, uso de la fuerza, control en el sistema deportivo nacional y hasta tablas de consumo. Están entre los puntos cruciales de la nueva Ley de Solidaridad aprobada por la Asamblea Nacional. Expertos señalan que hay cambios importantes al texto original enviado por el Ejecutivo. Por ejemplo, en el tema del indulto presidencial a policías y militares, al no dejarlo como una carta en blanco, sino que se conceda en ciertos casos. Hoy el indulto será una voluntad del decreto presidencial, sí, pero diferido, esperando de que exista una sentencia que establezca responsabilidades y solo ahí tendrá efecto jurídico. Es decir, con el indulto se suspende la prisión preventiva, pero hay excepciones. No serán beneficiarios quienes se encuentren procesados por delitos como desaparición forzada, homicidio, tortura y más. Ahora el indulto solamente será posible otorgarlo en la fase de investigación previa y en cualquier etapa procesal previa a la sentencia. Ya no está abierto. Además, en esta ley se contempla la necesidad de modificar el Código Orgánico Integral Penal para establecer una tabla de consumo de drogas. Lo que está haciendo es estableciéndose nuevamente la necesidad de la tabla de consumo a través de una misma reforma a la Ley Penal del Ecuador y señalando quiénes serán actores principales de esas definiciones: Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Ministerio de Salud Pública. Ahora, otro punto importante es el tema de las donaciones para las fuerzas del orden, tanto a nivel nacional como internacional, lo que se traducirá para los contribuyentes en reducción de impuestos y acuerdos de cooperación. Hasta el 30% del impuesto a la renta causado, pues, ¿no? Es decir, que las personas tengan un beneficio tributario, facilitan el proceso de obtención de estos insumos para Fuerzas Armadas que a veces están, y Policía Nacional, que a veces están supeditados a las inclemencias del proceso de contratación pública. Ahora, a pesar de que el texto ya fue aprobado, aún puede experimentar modificaciones, pues seguramente existirán demandas de inconstitucionalidad, dice Casanelo. Mientras tanto, lo cierto es que la ley aprobada en el Pleno por mayoría volverá al Ejecutivo y, de no existir cambios, pasará al registro oficial. Brigitte Mancheno, Teleamazonas.
Con 6 votos a favor, la Comisión de Seguridad aprobó este sábado el texto final del proyecto de ley orgánica de inteligencia para su segundo debate en el Pleno del Legislativo. En la comisión se acogieron las observaciones previamente planteadas por los legisladores para esta ley que busca regular el Sistema Nacional de Inteligencia, generar cooperación con diferentes organismos y evitar que su uso sea político. El artículo 53 del proyecto de ley también es claro, no se van a poder almacenar ni usar datos de los ciudadanos. Se establecen mecanismos que respeten los derechos, se van a analizar las comunicaciones de los delincuentes, de la gente que está vinculada pues, a estos grupos de delincuencia organizada y se darán las alertas correspondientes. Ahora, en este estado donde se encuentra el proyecto de ley, únicamente se va a considerar, a evaluar, a incorporar las observaciones que se han hecho en el pleno donde se debatió este proyecto. Delegados de la Contraloría y la Procuraduría hicieron aportes al segundo proyecto de ley económica urgente que también está en manos de la Comisión de Desarrollo de la Asamblea. Modernizar el sistema de contratación pública es lo que busca el presidente Daniel Noboa mediante el segundo proyecto económico urgente, cuyo trámite arrancó esta semana en Asamblea. Para la construcción del primer informe, la Contraloría fue convocada a comparecer. Mediante su delegado Néstor Toro, la institución hizo 5 observaciones. Entre ellas, piden modificar el articulado que habla de las responsabilidades que tienen los administradores de contratos en el sistema público. Nosotros proponemos que los exámenes que hagamos como Contraloría General del Estado no estén limitados únicamente a lo que esté en el portal, sino que también, de acuerdo a los documentos que obtengamos, de acuerdo a nuestra capacidad de requerir información. Lo propio hizo la Procuraduría General del Estado. Respaldan la necesidad de actualizar el registro de los proveedores que maneja el CERCOP, así como la propuesta de evaluar con frecuencia a los servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación. Y busca superar la dispersión normativa, fortalece el control preventivo y contribuye a un modelo de contratación más eficiente. Según el cronograma, el plazo para que esté listo y aprobado el informe para primer debate vence el jueves 12 de junio, por lo que la mesa prevé tenerlo listo hasta el miércoles para que baje al pleno donde los asambleístas puedan hacer sus aportes. Se pueda desenquistar la corrupción que lamentablemente existe muchas veces en el Sistema Nacional de Contratación Pública y que de esa forma exista la transparencia que merecemos los ecuatorianos. Entre otras cosas, esta iniciativa plantea incorporar la inteligencia artificial al sistema de contratación pública vigente desde el 2008. Crea incentivos para quienes denuncien actos de corrupción en los procesos y hace mejoras al catálogo electrónico de compras. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. La policía destruyó una guarida criminal en donde hallaron a los comerciantes enterrados vivos dentro de una cisterna. Además, capturó una veintena de integrantes del grupo delictivo que opera en ese lugar. No quedó ni rastro. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional detonaron esta casa del crimen en Nueva Prosperina. Los gendarmes también derrumbaron varias propiedades utilizando combos, con el objetivo de acceder a las infraestructuras levantadas para mantener en cautiverio a víctimas de secuestro. Este golpe contundente para que sepan que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están trabajando de forma comprometida en encontrar a estos delincuentes llamados grupos delictivos. Decididos a combatir al hampa criminal, alrededor de 300 policías de diferentes unidades llegaron hasta la conflictiva zona, territorio donde se registró el cuádruple crimen de los comerciantes que fueron secuestrados y asesinados. No voy a permitir que estas cosas sigan sucediendo. Yo respaldo 100% el trabajo que hace la policía y no puedo permitir que las funciones judiciales, la Fiscalía, lo dejen en libertad. Yo voy a tomar ciertas acciones importantes en este tema para que logremos, y ellos sobre todo, logren entender que esto es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer si queremos sacar al Ecuador adelante. Si ellos no cumplen su trabajo, no avanzamos. El lugar de difícil acceso también para la policía fue intervenido con contundencia. Más de 100 viviendas fueron allanadas encontrándose armas, incluso escondidas en neveras. En donde estos delincuentes depositan las armas y como ustedes ya han podido evidenciar, son armas de fabricación industrial, ¿sí? Pistolas
revólveres, subametralladoras en los que estamos encontrando. Estos 25 sujetos aprendidos han sido identificados como las antenas del sector. Estas personas se ubicaban en puntos estratégicos y de gran visibilidad y se encargaban de vigilar las actividades criminales y alertar a los delincuentes sobre la presencia de la policía. Además, según las investigaciones, también ejercían control sobre el cobro de vacunas. Con este golpe, las autoridades buscan recuperar el control territorial y enviar un mensaje claro: ninguna estructura criminal se impondrá sobre la ley. Catalina García, Teleamazonas. En el siguiente reportaje les vamos a presentar más detalles de esta banda criminal en Guayaquil que secuestra, tortura y entierra vivos a los comerciantes. Esta banda operaba con complicidad y ya había sido liberada por la justicia. Carlos Arturo Ordóñez Estupiñán, de 24 años, fue capturado por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión en octubre de 2024 por su participación en un caso de secuestro. A pesar de contar con antecedentes penales, fue liberado y regresado a las calles, donde retomó su rol dentro de la estructura criminal, vinculada al secuestro y asesinato de los comerciantes. A su lado operaba con Jennifer Alexandra Maldonado, con quien coordinaba cada etapa de los secuestros, desde la planificación hasta la ejecución, teniendo comunicación directa con los autores materiales. También forma parte de este grupo Jefferson Villamar, de 28 años, quien asegura ser estudiante, pero que participaba activamente en la custodia y vigilancia de las víctimas mientras permanecían retenidas. Era uno de los encargados de impedir cualquier intento de fuga y mantener control sobre los secuestrados. Otra integrante, identificada como María José Martillo, de 30 años, enfermera de profesión, según los agentes policiales, también implicada en la retención forzada de las víctimas. En tanto, Juan David Albán Poveda, de 27 años, con antecedentes penales por asociación ilícita en 2023. Era un colaborador clave del grupo, quien proveía los implementos necesarios para inmovilizar a los secuestrados: sogas, cintas adhesivas, plásticos y otros elementos usados para asegurar a las víctimas. Sin duda, este es uno de los crímenes más estremecedores. Los 4 comerciantes fueron secuestrados, golpeados, amarrados de pies y manos, arrojados a una cisterna y cubiertos con arena. Murieron asfixiados, enterrados vivos. Sí, causa indignación por las personas inocentes. Pedían incluso $1 millón, $500,000 por estas víctimas. Pedían el rescate. Y a la final se llega a estos hechos lamentables. Días antes, alias Pinky y Cocacho, también vinculados a esta red, fueron captados por cámaras de seguridad secuestrando a la tendera asiática en el sector de la Marta de Roldós, a pesar de que la víctima seguía desaparecida. Ambos fueron liberados por la justicia poco después. Pinky fue visto nuevamente participando en el secuestro de los otros 2 comerciantes en Urdenor. Los cuerpos ya fueron retirados de la morgue por sus familiares. Entre tanto, la ciudadanía organizó un plantón frente al cuartel Modelo, exigiendo justicia y denunciando el patrón de impunidad que permite la reincidencia de estos delincuentes. Catalina García, Teleamazonas. Y la inseguridad también golpea con fuerza al comercio en Esmeraldas. Cada vez son más los locales que han optado por cerrar definitivamente. Nuestra compañera Sofía Huer nos muestra el panorama actual en distintos puntos de la ciudad. Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal en estudio? Así es, los hechos delictivos van en aumento en la ciudad de Esmeraldas y atacan principalmente a los comerciantes del centro de la ciudad, quienes admiten que al menos han perdido el 50% de sus ventas en las últimas semanas. Pero en el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. No son ni las 4 de la tarde y Claudia está guardando su mercadería. Ella se dedica a vender zapatos de todos los modelos, pero lleva semanas que cierra temprano. Que la gente poco viene por los motivos que se están dando, inseguridad, entonces toca cerrar temprano. Cerrar temprano o cerrar definitivamente es por lo que han optado los comerciantes. Un claro ejemplo es el Centro Comercial La Barraca, en donde actualmente menos del 20% de los locales funciona y abre. Hay bastante cubículos justamente cerrados. Es que no hay movimiento, no hay negocio. O sea, hay muchas personas que a veces vienen con la esperanza de la bendición que algo se va a vender. Y esto no es solo aquí en el Centro Comercial La Barraca, sino es generalizado en toda la provincia. Si vamos más al norte de la ciudad, en la avenida Libertad, esta toma muestra cómo pasado el mediodía, los locales han optado por cerrar. Un local al lado de otro.
todos cerrados y apagados. Según comerciantes, las ventas han bajado en un 50%. Y es que los últimos hechos delictivos en la ciudad atemorizan a los ciudadanos, dejándolos sin ganas de salir de casa. Sí, nuevamente ya las ventas han bajado, ya casi nadie sale a las calles. Todo se ha vuelto una revolución nuevamente. Ya no está lo mismo como antes, como era Esmeralda tranquilo. Sí, la verdad que en Constancia, aquí al centro, sí ha habido mucho déficit de clientes, por lo que a veces por medio terror a que le roben y todo eso, por eso casi no salen las personas. El panorama no es nada alentador. Aquí se espera que la situación mejore, mientras día a día los locales se van apagando. Bien, un punto más agregarle a esto es que la Policía Nacional ha informado que al menos 5 grupos tácticos de la UNACE se unen a la policía en Esmeraldas para enfrentar delitos como la extorsión, que últimamente son los que más aquejan a los comerciantes. Es la información que tenemos hasta esta hora. Ustedes continúan con más. Muchas gracias, Sofía, que tengas una buena tarde. Y hacemos una pausa en las noticias. Cuando regresemos, le contaremos que las estafas digitales han crecido en un 70%. Conozca cómo evitar caer en ellas. Seguimos revisando más noticias. 2 contratos de generación eléctrica emergente que fueron firmados en 2024 y que ya debieron estar en funcionamiento podrían ser dados de baja. Esto tras los incumplimientos de las 2 empresas que hasta ahora no han logrado generar ni un solo megavatio. 3 proyectos de generación eléctrica firmados en agosto del 2024 debieron estar operativos en noviembre y diciembre del mismo año. El Salitral y Quevedo de la empresa Progen para generar 150 megavatios en total. Y Esmeraldas contratado a la empresa Austral Technical Management con 91 megavatios. No obstante, en ambos casos habrían incumplimientos graves y esto ha sido señalado también por parte de la Comisión Anticorrupción, que pide la intervención urgente de Contraloría. Tiene una responsabilidad frente a lo que ha significado la demostración y la constatación de un manejo irregular en la contratación con Progen y con Austral. De acuerdo con un reporte del portal Primicias, la Corporación Eléctrica del Ecuador ha notificado a Progen el pasado 28 de mayo y el 3 de junio la intención de terminar unilateralmente los contratos para Quevedo y el Salitral. La publicación revela que Progen prepara sus respuestas formales y presentará demandas de arbitraje internacional, confiando plenamente en que los hechos respaldan su posición. No obstante, el caso de la empresa Austral Technical Management podría ser más grave aún, pues gran parte de los generadores que llegaron al país no son compatibles en Ecuador. Este informe de la verificadora de los equipos en origen y que ha sido publicado en su totalidad por el portal La Defensa muestra que son generadores que operan a 50 hercios, cuando Ecuador trabaja a 60. Verificación que se hizo por videollamada. Así se pagaron $59 millones y no es un tema menor, asegura Jorge Luis Hidalgo, analista energético. Implicaría que se tiene que reenviar nuevamente a fábrica, rebobinar estos equipos y regresarlos al Ecuador, cosa que tomaría solo en transporte probablemente entre 3 meses de ida y 3 meses de regreso. Ambos proyectos forman parte de una contratación emergente hecha en 2024 y que han provocado un déficit superior a los $600 millones. Esta resolución de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, firmada el pasado 12 de mayo y que reforma el costo del servicio público de energía, revela el impacto que tuvieron las contrataciones emergentes a las que nos referimos al inicio del reportaje. En los considerandos se refiere a un oficio que envía la ministra de Energía y Minas al Ministerio de Finanzas pidiendo que $603.11 millones que se gastaron en la contratación emergente sean cubiertos por el Estado. Finanzas lo reconoce como déficit tarifario que será cubierto de forma progresiva. Buscar alternativas inmediatas con transparencia. Eso es lo que requiere el país. Dicho en otras palabras, es la factura que asumiremos producto de contratos millonarios que aún están en el aire, que debían generarnos electricidad y de momento nos generan preocupación. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y frente a esto, la Contraloría General del Estado realizará exámenes especiales a los contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, con Progen y Austral Technical Management en el contexto de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico en abril de 2024. En el caso de Progen, la Contraloría examinará el contrato de generación terrestre en Salitral y Quevedo, mientras que Austral Technical Management fue contratada para instalar generadores en Esmeraldas.
El organismo también examinará contratos y la utilización de bienes, servicios, consultorías y obras en las unidades de negocio Termopichincha, Termoesmeraldas, Termomanaví e Hidronación. Un nuevo informe de Naciones Unidas revela que grupos del crimen organizado controlan la minería ilegal de oro en Ecuador. El documento alerta que en la última década esta actividad creció un 625% en territorios amazónicos y que representa una amenaza directa a la seguridad nacional. La minería ilegal en Ecuador ya no es solo un problema ambiental. Según este nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta actividad está en manos de grupos criminales armados que controlan territorios, extorsionan a mineros y utilizan el oro como fuente de financiamiento ilícito. El documento señala que desde el año 2003, la minería ha crecido con fuerza principalmente en zonas amazónicas, que incluyen a países como Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y que hoy representa una amenaza directa a la seguridad del Estado. Además, la ONU menciona presuntos actos de corrupción dentro del Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación Minera, señalando que funcionarios habrían entregado permisos irregulares. Pero sobre ello no hay mayores detalles. De hecho, este noticiero buscó una entrevista con autoridades de estas entidades y hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. Recordemos que fue a inicios de mayo de este año que 11 militares fueron asesinados en Punino, en la provincia de Orellana, cuando realizaban un operativo en una zona de minería ilegal. Es ante ello que la experta Nora Yepes dice que hay acciones urgentes que se deben reforzar en estas zonas para evitar que el crimen organizado siga ganando terreno en los territorios más vulnerables. Se ha evidenciado muchísimo el tema del control por parte del Estado ecuatoriano. Se ha minimizado esta actividad de control y usted va a ver que si se dirige a alguna oficina de coordinación zonal de la Agencia de Regulación y Control, nos encontramos con un punto muy importante que es la falta de funcionarios técnicos que hagan el control de las actividades mineras. Según este informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Ecuador las bandas criminales vinculadas a la minería ilegal están armadas con fusiles de alto calibre, lo que ha intensificado los niveles de violencia en zonas mineras como Orellana y Zamora Chinchipe. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Durante los últimos 10 años, las estafas digitales han tenido un incremento de más del 70% en Ecuador. Pichincha y Guayas son las provincias donde más se registra este delito. A él lo llamaremos Alejandro. Vive en Guayaquil y hace 3 meses fue víctima de una estafa digital. Lo contactaron por WhatsApp, le ofrecieron trabajo en una aerolínea y le dijeron que para acceder debía pagar varios cursos de preparación. Pagué el curso de $150 para ingresar a trabajar en la aerolínea que me ofrecieron, pero en la cual nunca obtuve respuesta. Incluso la Dirección General de Aviación Civil se pronunció al respecto y alertó a la ciudadanía sobre estas estafas de cursos como requisito de ofertas laborales en aerolíneas. Así como Alejandro, hay otras víctimas. En redes sociales usuarios denuncian que han recibido mensajes en los que se hacen pasar por entidades bancarias y les solicitan información para un supuesto canje de millas. Otra usuaria denuncia falsas contrataciones del IES, mientras que otra ciudadana comenta que enfrenta un consumo no reconocido en su tarjeta de crédito por más de $3.000. Este tipo de estafas son conocidas como phishing, técnica que consiste en engañar a las personas para que revelen información confidencial a través de correos electrónicos o mensajes. Especialistas afirman que las estafas digitales han tenido un incremento de más del 70% durante los últimos 10 años en Ecuador. Según datos de Fiscalía, en 2015 se recibieron 14.000 denuncias y para 2024 las denuncias ascendieron a 25.000. Y esto se viene a raíz de la pandemia. Nos obligó a utilizar los medios digitales. Inclusive con la inteligencia artificial ya se pueden hacer muchas cosas que hacen que la persona crea que es verdad, pero no es verdad. Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro y Loja son las provincias de donde se registran más casos de estafas digitales. Para evitar caer en este tipo de estafas se debe no dar información personal por teléfono, acudir siempre a la empresa o entidad bancaria que solicita datos y evitar colocar información de tarjetas de débito o crédito en plataformas digitales no autorizadas. Las penas para este delito van desde los 5 hasta los 10 años de cárcel. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.
3 de cada 10 estudiantes universitarias fueron víctimas de violencia de género, según reveló un estudio elaborado por 6 universidades. Sin embargo, el 74% cree que estos casos quedan en la impunidad. Prefiere no mostrar su rostro, pero con valentía esta joven decidió contar a nuestras cámaras lo que vivió hace algunos semestres con un profesor. Relata que poco a poco el docente tomó actitudes que la hacían sentir incómoda, incluso frente a todos sus compañeros de clase. Me empezaba a veces a tocar lo que es la pierna, bajarme la mano de la espalda media hasta la espalda baja. Internamente me sentía mal conmigo misma. Ella es parte de las 3 de cada 10 jóvenes que, según un estudio elaborado por la Universidad Andina Simón Bolívar en conjunto con otras 5 universidades, han sido víctimas de violencia de género en sus instituciones académicas. El universo llega a alrededor de más de 60.000 estudiantes de pregrado. 44% de las diversidades sexogenéricas han sufrido violencia basada en género. Las formas de violencia con más prevalencia son sexual, física, psicológica e incluso académica. Y lo más preocupante, señala la investigadora, es que aquello se ha normalizado. Por ejemplo, 3 de cada 10 personas encuestadas consideran que la vestimenta de las mujeres está asociada a ser víctimas de violencia de género. 7 de cada 10 consideran que el consumo de sustancias está relacionado con actos de violencia. Y si bien desde el 2019 Cenecit cuenta con un protocolo de actuación para estos casos, el 74,7% de las encuestadas cree que quedan impunes y el 80,3% afirma que a las universidades les interesa más cuidar su imagen. En especial cuando el consejo nos pidió a las alumnas evidencia y ellos, la parte del consejo dijo que no querían aceptar porque hay que pedir el consentimiento a esta persona para poder tener un audio. ¿Hasta qué punto las universidades son seguros? 6 de cada 10 consideran que no es un espacio seguro. Los resultados de esta investigación serán compartidos con el Consejo de Educación Superior para modificar los reglamentos. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Las clases en los establecimientos educativos de la Sierra y Amazonía están en su recta final. Esto quiere decir que cerca de 1,7 millones de estudiantes saldrán a vacaciones. María Fernanda Utreras nos cuenta sobre el cronograma del Ministerio de Educación. El 1 de julio finalizan los 200 días de actividades académicas en el año lectivo 2024-2025, pero únicamente para quienes no requieran asistir a clases de recuperación o supletorios. Le contamos algunas fechas claves según el calendario del Ministerio de Educación. Del 2 al 4 de julio, los estudiantes que no logren las calificaciones necesarias para aprobar el año deberán cumplir con clases de recuperación. Mientras que del 7 al 9 de julio, los docentes desarrollarán actividades de supletorios, calificaciones y juntas de curso. A partir del 10 de julio, inician las vacaciones de los docentes y se extenderán hasta el 8 de agosto. Aquí es importante recordar que las instituciones educativas fiscales se alinean al cronograma oficial del Ministerio de Educación, mientras que los planteles municipales, fiscomisionales y particulares pueden organizar su propio calendario escolar, siempre y cuando cumplan con los 200 días de actividades establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Aunque el Ministerio de Educación aún no define el cronograma del nuevo año lectivo, se prevé que el retorno a las aulas en la Sierra y Amazonía se realice en septiembre. Cerca de 15 libras alcanzó el pollo más pesado en el cuarto Festival del Pollo organizado en el Cantón Sicchos. Esta actividad busca que los ciudadanos vuelvan sus ojos al campo y a la crianza de animales. El motivar a los habitantes del Cantón Sicchos a la crianza de animales menores y que este sea una prioridad es el objetivo de la realización del cuarto Festival del Pollo. Nosotros lo que hacemos es motivarles e incentivarles a que continúen en sus hogares, en sus casas, en sus fincas esta labor, porque yo creo que hoy más que nunca debemos mirar los ojos al campo. En el último trimestre del año anterior, los ciudadanos recibieron pequeños pollos. En este festival llegan a exponer esos ejemplares. El más pesado alcanzó cerca de 15 libras. 14,95. ¡Wow!
un terrenito y ahí le crecí y él creció junto a mí. Me siento feliz y contenta, porque eso no pensé, nunca he participado, primera vez es. En el evento también se eligió al más original. Cerca de 100 ejemplares fueron expuestos en este festival. En familia llegaron a esta jornada que convocó a los pobladores del Cantón Sicchos. Me siento muy feliz ya que este programa incitó a todos los jóvenes y adultos a criar a todos los tipos de animalitos, ya que mi animalito es muy feliz haciendo estos tipos de programas. Los ganadores recibieron pequeños pollos para que emprendan la crianza de animales menores. Que no hacen más que fomentar la agricultura, fomentar la vida en el campo, ¿no? Este campo que se ha visto un poco olvidado en los últimos años, gracias a estos eventos, la gente está volviendo a retomarlos, ¿no? En Sicchos, Juan Pablo Toro, Teleamazonas. Y si busca entretenimiento, consejos útiles para el día a día y buena compañía, esta mañana es la respuesta. Se trata de un programa pensado en ustedes, la mejor audiencia. Esta mañana será conducido por Marisol Romero, Cristian Norris, Ale Boada, Julián Campos y el chef Felipe Campana. Y llegará a sus hogares desde este lunes 9 de junio, día de su gran estreno, a las 9:30 de la mañana. Es el primer programa de esta mañana y nos acompañará como invitada especial la ganadora de MasterChef Celebrity, Dani Nadán. Así que no se lo puede perder.